De tú a tú con Daniel Barrios. Gracias. En Belmez podemos hablar desde sus inicios de más de 600 rostros que aparecen, desaparecen y en ocasiones sufren cambios. El fenómeno ha pasado por unas etapas de auge, con la aparición de las primeras caras en 1971 y otras de estancamiento, principalmente en los años 80 y tras el fallecimiento de María Gómez Cámara, en febrero de 2004. La primera imagen aparecida, conocida como la pava, aparece en el fogón de la cocina de María, con unas características comunes a un grupo de estas imágenes, en las que solo aparecerá el rostro y presentan una posición totalmente frontal. Poco a poco aparecerán imágenes que varíen estas características, con perfiles, como la imagen conocida como el abuelo. El penal, otra de las imágenes más conocidas de la casa, será la única que incorpore cifras y letras que no han sido recicladas y que desaparecieron al poco tiempo. Posteriormente las imágenes presentan el cuerpo completo, apareciendo incluso desnudos y escenas completas en las que las imágenes infantiles tienen gran protagonismo. La característica más importante de estas caras es su mutabilidad. Algunas caras aparecen y desaparecen, llegando a cambiar de posición en escena. Vete para allá, Noah. Sobre la aparición, desaparición y movimientos de las caras en la casa de María, no se ha podido dar una explicación demostrable científicamente. Numerosos estudios han defendido diferentes teorías, pero lo único cierto respecto a las caras es que 40 años después de su primera aparición, su origen sigue siendo un enigma. El fenómeno por el que se ha conocido la localidad de Belmez de la Moraleda durante los últimos 40 años nace envuelto en la polémica en la que se ha mantenido hasta el día de hoy. Las caras aparecidas en la casa de la familia Pereira un día del mes de agosto de 1971 han atraído a investigadores de distinto signo. Detrás está
Por el número 5 de la calle Real, hoy calle de María Gómez Cámara, han pasado científicos, periodistas, parapsicólogos, así como centenares de miles de curiosos venidos de todo el mundo. Belmez de la Moraleda se encuentra enclavada en el centro de una comarca de gran riqueza cultural y paisajística, Sierra Mágina, donde encontramos algunos de los principales yacimientos arqueológicos de época íbera, como el del Pajarillo en Huelma, junto a alguna de las más depuradas obras del gran maestro cantero del Renacimiento andaluz, Andrés de Vandelvira. Sierra Mágina presenta igualmente una de las mayores densidades de castillos y fortificaciones de Europa, debido a su historia de 250 años como tierra de frontera con el reino nazarí de Granada. Entre estos castillos encontramos algunas de las mayores riquezas de Belmez de la Moraleda. Su castillo, del que hoy subsisten la Torre del Homenaje y el Alcázar, así como el castillo de Chincoya, del que hoy quedan pocos restos, pero que jugó un papel importante en la conquista cristiana del territorio. Este castillo aparece en la cantiga 185 del Códice Escurialense, atribuido a Alfonso X el Sabio, en el que cuenta la historia de un milagro atribuido a la Virgen en esta fortaleza. La historia de las caras comienza un 23 de agosto de 1971, cuando María Gómez, convaleciente de fiebres de Malta, esperaba a su marido en la cocina, preparando la comida. Al retirar las brasas del hogar, una cara con rasgos afilados apareció entre los restos de aceite y hollín. Tal fue el pánico que se desató en la casa que al poco tiempo el hijo de María, Miguel, la destrozó y cubrió con cemento. Pero de poco sirvió. Una cara similar a la anterior volvió a emerger, siendo la primera de otras caras de origen desconocido y de la fiebre mediática que rodeó a los primeros meses de vida de este fenómeno. La historia de las caras de Belmez se hizo muy popular en los inicios de los años 70, tras su primera reseña en el Diario Ideal de Granada. A partir de este momento, Belmez pasó a la primera plana de interés de la España de la época, a través de la serie publicada en el diario Pueblo, que trasladó a Belmez a un equipo de investigadores, fotógrafos y periodistas que dieron cobertura a un hecho que tuvo a millones de lectores pendientes de las investigaciones que en esos días se llevaban a cabo en la localidad. Estas investigaciones tuvieron a un personaje clave, Germán de Argumosa, figura de reconocido prestigio, cuyo dictamen debería determinar la falsedad de las apariciones en la casa. Para ello se contó con la participación de un equipo multidisciplinar y del notario de la cercana localidad de Huelva, que llegó a practicar un precinto de la casa. Sin embargo, de sus estudios no se pudo concluir la causa de la aparición de las caras en el suelo de María, inclinándose por la teoría de un fenómeno paranormal. Pues salían cosas, pues salían en la psicofonía. Yo la oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirla más. Decía, socorro, sácame de aquí, llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no, me da luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más. Posteriormente, otros investigadores entrarían en la casa, iniciándose un apasionante debate sobre la autenticidad o fraude en las caras, así como en su posible origen.
Fruto de esta polémica se han producido numerosas obras de investigación, principalmente en los años 70 y 90, que desgranan teorías sobre la composición de las caras, su similitud a personas del entorno de la familia o la más extendida, el papel que podría jugar María de manera inconsciente en la generación de estas figuras. María Gómez Cámara, protagonista durante 32 años del fenómeno de Belmez, es la figura en torno a la cual gira todo el fenómeno social en torno a la Casa de las Caras. Desde ese día de agosto de 1971, su vida estuvo ligada a estas figuras y a la multitud de visitantes a los que siempre acogió desinteresadamente en su casa. Ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía y decía que no venía a ver la cara. Le mandaron una fotografía de la familia allí. Y vino la Guardia Civil, y vino la policía, vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión, el domingo próximo y claro, el primer científico que vino fue la Hermosa. Luego ya se juntó con Hamburger y ya venía Hamburger también con él. Y ya siguió la carrera esa. Y han venido otros científicos más y estaban investigando. Pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es. La importancia de este fenómeno para el que nadie ha podido dar una explicación no radica exclusivamente en su posible origen paranormal, sino en el gran impacto social que una noticia de este tipo tuvo en la España de los años 70, así como su perduración en el tiempo, más de 40 años. El despliegue mediático de sus inicios, unido a las acusaciones de fraude propiciadas por la Iglesia y el gobierno franquista, unido a la pasión con la que investigadores de diferente signo defienden o rebaten el fenómeno, ha motivado un creciente interés por un hecho insólito e inexplicado, como es la aparición de un conjunto de caras en el suelo de una cocina. Aunque poco a poco las caras van perdiendo fuerza, su origen queda aún sin explicar, aunque el fenómeno social que le ha acompañado y el interés de millones de personas por este fenómeno aún sigue llenando páginas de revistas y programas de televisión, excitando la imaginación y el debate en torno a una cuestión que ha convertido a esta pequeña localidad en un lugar único en el mundo. De parte de Daniel Barrios, a todos los amantes del misterio de España. Un saludo.